El pasado miércoles, hace solamente 2 días, todos vimos atónitos cómo Nicolás Maduro en Venezuela se presentaba con familiares, con el presidente de la Asamblea Nacional ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para presentar lo que él mismo llamara un recurso de amparo. ¿Tiene algún sentido este circo montado por Nicolás Maduro? ¿Qué implicaciones tiene este recurso de amparo? ¿Qué consecuencias pudiera tener? Acompáñame a intentar darle respuesta a esa pregunta de si tiene sentido o no en este proceso hermoso que es aprender juntos. Hay que destacar que el sistema electoral venezolano está blindado en cuanto a la inviolabilidad y secreto del sufragio, convirtiéndose en uno de los más avanzados y transparentes del mundo. Así lo detalló en días recientes el doctor Elvis Amoroso. Continúa saludando a las autoridades que están acá presentes en el alto juzgado, el jefe de Estado venezolano, además destacar justamente que lo acompaña también la magistrada Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta de la Sala Electoral, y el magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, integrante de la Sala Electoral, pero además presentes los vicepresidentes sectoriales de gobierno en este importante acto de interposición de recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos allí al jefe de Estado venezolano pues exponiendo justamente lo que es este recurso de amparo ante esta importante Sala Electoral del máximo juzgado del país. Los empresarios, el sector público y privado de nuestro país, pero nuevamente arremete la derecha en este sentido. El jefe de Estado, vemos esta imagen justamente de lo que será la entrega a la presidenta del alto juzgado del país de este importante recurso de amparo. Enfático el presidente constitucional Nicolás Maduro: en Venezuela se va a garantizar la paz. Esto ante las pretensiones de los factores de la ultraderecha, de los factores extremistas que intentan crear un clima de violencia y conspiración, pues ya están identificados justamente quienes están al frente de estas acciones golpistas y fascistas, como lo ha dicho el jefe de Estado venezolano. Los cabecillas de bandas criminales están capturados. Así lo dio a conocer el jefe de Estado venezolano, anunciando la detención de 2 cabecillas de una banda criminal llamada Libertad Sucre, que opera en la parroquia Sucre y está conectada de manera directa con los representantes de extrema derecha, de María Corina Machado y el ex candidato presidencial por la derecha, Edmundo González. Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal. A esta hora vemos esta imagen justamente histórica. Le ha recibido la presidenta del alto juzgado del país de manos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela este recurso de amparo de nuestro país. Vemos justamente conversando la presidenta. He querido que lo veamos desde la televisión venezolana para que podamos observar 2 cosas muy sencillas. Primero, la familiaridad con la que Nicolás Maduro se presenta ante el Tribunal Supremo de Justicia, estrechando la mano de los jueces, como son los mismos jueces los que reciben la interposición del proceso, los que reciben el famoso recurso, y cómo la televisión nacional de Venezuela se hace eco del mismo vocabulario de este señor, transmitiéndole al país la interposición de un recurso de amparo cuando sabemos que tal cosa no existe, no por lo menos para iniciar un proceso contencioso electoral, que es lo que ha interpuesto Maduro en teoría. Y por tanto estamos viendo a periodistas repetir las mismas burradas de Maduro, que se paró frente al país a decir que había interpuesto un proceso de amparo y demás, un recurso de amparo, cuando no es ni remotamente lo que acaba de hacer. Aunque después, al parecer, fue asesorado y ya hoy hablaba de un proceso contencioso electoral. Bien, dicho esto, hoy el Tribunal Supremo de Justicia ha llamado a las partes a una comparecencia, no solo aceptando dicho proceso contencioso, sino reconociendo, sino legitimando la facultad de Nicolás Maduro para presentar, para interponer tal proceso, y además justificándolo legalmente. Pero en este canal leemos la ley. Según la presidenta de la Sala Electoral del TCJ en Venezuela, este proceso contencioso interpuesto por Maduro está basado
tiene base legal en los artículos, según ella, en los artículos 26 y 257 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Veamos los artículos. Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Artículo 257 de la Constitución. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. Hasta aquí no hay ningún basamento en la ley para la interposición de este proceso. No por el Ejecutivo de un país, no acompañado del Poder Legislativo, no del actual presidente del país, no para que la cuestión que se está dilucidando, que ya veremos cuál sería, sea interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero la secretaria da lectura además como base legal para la interposición de este proceso los artículos 12 y 14 del Código de Procedimiento Civil. Veamos los artículos 12 y 14. Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el juez debe atenerse a las normas de derecho, a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Y artículo 14. La jurisdicción civil, salvo disposiciones especiales de la ley, se ejerce por los jueces ordinarios de conformidad con las disposiciones de este código. Los jueces tienen la obligación de administrar justicia tanto a los venezolanos como a extranjeros en la medida en que las leyes determinen su competencia para conocer del respectivo asunto. Señores, ¿cuál de estos artículos faculta al presidente de un país, acompañado de sus familiares, del Poder Legislativo, de toda la prensa, de todo este show, para interponer contra nadie, porque no ha dicho contra quién, un proceso contencioso, además saltándose todos los niveles hasta el Tribunal Supremo de Justicia? Ninguno. Ninguno de estos artículos es base legal para la interposición de un proceso como este. Vamos a ver qué tipo de argumentos nos pueden llevar a una conclusión. Número 1. Se salta la vía administrativa. Nicolás Maduro ha interpuesto un proceso de este tipo sin que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, haya culminado con los boletines informativos del conteo de los votos, porque hasta el día de hoy, que se emitió el segundo boletín por el CNE, lo único que había hecho esta institución administrativa, este órgano administrativo, había sido emitir el boletín número 1, que era el conteo parcial de los votos con el que ya habían dado la victoria a Nicolás Maduro. Debía esperarse al boletín número 2 y número 3, como les decía, para el conteo total de los votos, para saber exactamente el número de votos emitidos por cada uno de los candidatos, y es algo que Nicolás Maduro no espera. Pero además, una vez emitidos todos esos boletines, el primer recurso por cualquier insatisfacción debía presentarse ante el órgano administrativo, que en teoría vulnera los derechos de una de las partes, vulnera los derechos de uno de los partidos o de uno de los candidatos presidenciales. Bien, en mi criterio, se salta a Maduro la vía administrativa, va directamente a la vía judicial y además al máximo órgano de la vía judicial. Es lo primero. Por aquí ya podemos comenzar a comprender, sin duda, que se trata simplemente de un show mediático cuyos objetivos podremos analizar más adelante. Número 2. Si lo pensamos, nos damos cuenta de que se acude al Tribunal Supremo de Justicia sin base contenciosa. Lo que se ha presentado por parte de Nicolás Maduro es un proceso contencioso electoral,
cuando un proceso es contencioso, cuando no hay acuerdo entre las partes por una cuestión determinada o cuando se han vulnerado los derechos de una persona por un órgano administrativo. Pero es que este órgano administrativo, el CNE ha dado como ganador a Nicolás Maduro. Por tanto, ¿qué derechos son los que están siendo vulnerados a Nicolás Maduro? Por tanto, ¿cuáles son las decisiones administrativas que darían lugar a un proceso contencioso? ¿Cuáles son las decisiones administrativas que darían lugar a un desacuerdo? ¿Cuáles son los derechos vulnerados a Nicolás Maduro si es precisamente Maduro el que está siendo reconocido como ganador por ese CNE? Por tanto, ¿contra quién está yendo Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia? No puede acudir contra nadie, no puede acudir solo en un proceso contencioso porque ¿contra quién es la contienda? Y ya desde aquí comienzo a ofrecerle mis conclusiones de lo absurdo, irrisorio, innecesario y mediático que es la presentación o la interposición de este proceso. Argumento número 3. Se acude al tribunal sin actas. Las actas, que es lo único que necesitaría Nicolás Maduro para legitimarse en el poder, le han sido solicitadas desde el mismo domingo 28 de julio y no las ha podido presentar o no las ha querido presentar. Ya sabemos que se hizo público todo el intento que se está haciendo por manipular las máquinas de votación, incluso con la participación del gobierno cubano, cosa que no representa al pueblo cubano. Lo único que necesitaría es la presentación de esas actas para poder legitimarse en el poder, pero sin presentarlas acude al Tribunal Supremo de Justicia y sin tener las actas en la mano. Porque teniéndolas en la mano solamente necesitaría presentarlas para legitimarse en el poder. No haría falta que el Tribunal Supremo de Justicia interviniese si pudieran hacerse públicas las actas que lo dan como ganador. Número 4, y que para mí es lo más importante, quien acude no es cualquier ciudadano, quien acude es precisamente el jefe del Estado y del gobierno. Por tanto, se le estaría dando un vuelco al sistema judicial, se estaría poniendo de cabeza al Estado de Derecho, si es que quedaba algo de Estado de Derecho en Venezuela, para proteger al gobierno, para proteger al jefe de Estado contra la ciudadanía, cuando es precisamente lo contrario el objetivo del sistema judicial, es ofrecerle una herramienta o un arma a la ciudadanía para protegerse frente a las decisiones del Estado, frente a los atropellos del gobierno, y en este caso es Maduro quien pretende ampararse en el Tribunal Supremo de Justicia, quien pretende ampararse en el poder otorgado por el pueblo para ser amparado de ese mismo pueblo, frente a ese mismo pueblo. O sea, no puede el sistema judicial, embestido de los poderes de la ciudadanía, ir contra esa ciudadanía en defensa de un jefe de Estado. Por eso digo, es un absurdo la presentación de un proceso contencioso como este, si lo que pretende Maduro es que un proceso contencioso termine en una sentencia que lo legitime en el poder frente al pueblo venezolano. Número 5. Acude a un tribunal que no es independiente, y esto tiene relación con lo que conversábamos antes. Sabemos que en ninguna dictadura un tribunal es completamente independiente, lo entendemos, pero es que en el caso de Venezuela es aún peor, porque la presidenta de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia es nada más y nada menos que una diputada del PSUV, puesta allí además por Nicolás Maduro, una persona que está recibiendo presencialmente de la mano de Maduro la interposición de un proceso cuando existe toda una vía administrativa para eso. Una persona que está recibiendo las orientaciones de Nicolás Maduro en ese acto de entrega, de presentación del proceso. Por tanto, ya sin análisis de ningún tipo está admitiendo el proceso sin haber leído siquiera el documento. Número 6, y esto me parece muy interesante. No sé ustedes, pero yo nunca vi en la comparecencia del día de hoy ningún representante del CNE. Una vez que el tribunal admite el proceso contencioso, ¿sí?,
llama a las partes, pero es que entre esas partes no está el órgano institucional que supuestamente ha vulnerado los derechos de uno de los candidatos, que en este caso es Maduro. Si el órgano administrativo no está presente y no fue dado como ausente, como sí pasó con Edmundo González, entonces es porque no está siendo demandado. Si no está siendo demandado el CNE, ¿quién es el demandado? Como les decía antes, ¿cómo puede resarcirse ese derecho vulnerado a Nicolás Maduro si no está presente el órgano administrativo cuyas decisiones han llevado al proceso contencioso? Es muy sencillo, son todo lo mismo. Maduro, TSJ, CNE son exactamente lo mismo. Estamos viendo exactamente una copia del modelo del sistema judicial cubano en el que el presidente del Tribunal Supremo se vanagloria de recibir la visita del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, en el que en el Tribunal Supremo vemos la foto de los principales líderes de ese proceso comunista. Es exactamente lo mismo. Es copia al papel carbón del modelo de justicia cubano. Ahora, dentro de los procesos contenciosos se pueden solicitar medidas cautelares. Y es aquí donde viene la parte que decía Maduro de amparo. ¿Por qué? Porque una medida cautelar puede ser una medida de amparo contra determinadas decisiones o contra determinada cuestión. Pues bien, no sé exactamente qué tipo de medida pudo haber solicitado Maduro, pero los jueces pueden tener la intención de escuchar a las partes para adoptar esa medida cautelar o no. Por eso es que el día de hoy se lleva a cabo esta comparecencia y aquí es donde viene el misterio. Y es aquí en lo que todos han coincidido sobre el verdadero objetivo de Maduro. Si Edmundo González llega a presentarse hoy, podían ocurrir dos cosas. Una, todos sabemos, con todas las amenazas emitidas por Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello y por todos los demás, Edmundo González probablemente estuviese detenido a esta hora de la noche. O dos, que presentándose Edmundo González fuese obligado a presentar, a entregar las actas que tiene, ¿sí? Para que entonces el Tribunal Supremo de Justicia, una vez peritadas dichas actas y una vez analizadas todas las pruebas de las partes, pueda emitir una sentencia en la que reconozca que las actas presentadas por Maduro son las actas legítimas, que no sabemos si las presentó o no ante el Tribunal Supremo de Justicia, que no lo vamos a saber, pero incluso sin haberlas presentado, esa sentencia definitivamente nos comunicaría que las actas oficiales, que las actas originales, que las actas legítimas son las presentadas por el candidato Nicolás Maduro y por tanto Maduro tendría no solo la legitimidad de actas que no existen pero que ya un tribunal vio y dos, una sentencia del Tribunal Supremo diciendo que es el presidente legítimo de la República después de realizado el peritaje a todas las pruebas presentadas por las partes. Después de haberse peritado, después de haberse dilucidado un proceso contencioso en el que profundamente se analizaron los argumentos de cada una de las partes. Incluso alguien me decía hoy, podían pasar perfectamente ambas cosas. Que una vez Edmundo González presentara sus documentos, presentara las actas que pudieron recopilar, aunque son completamente públicas, aunque todos los venezolanos han tenido acceso a esas actas, y que una vez presentadas esas actas electorales, fuese detenido o algo peor. A estas alturas estuviese desaparecido. Entonces, la respuesta que todos nos dimos por adelantado es un proceso contencioso que no tiene ninguna base legal, sin fundamento legal alguno, que no se sabe contra quién está yendo, contra quién es la contienda, quién está siendo demandado, que no se sabe qué argumentos están siendo esgrimidos para presentar una supuesta vulneración de los derechos de Nicolás Maduro, como que se está presentando si como candidato presidencial o como presidente de la República. Es un absurdo, es un absurdo.
El mismo proceso es un absurdo. Que haya sido admitido por el máximo órgano de justicia de un país es un absurdo. Los objetivos que persigue no tienen nada que ver con la justicia y sí todo que ver con la persecución política a opositores venezolanos que claramente han ganado las elecciones el pasado domingo y que por la enfermedad de poder que este señor tiene no se les ha permitido celebrar su victoria. Porque está enfermo de poder. Porque no hay otra manera en la que una persona, no importa cuán arrogante sea, no importa cuán embarrado esté, no hay otra manera en la que alguien vea a jóvenes morir en las calles de Venezuela y continúe diciendo que son terroristas y continúe enfrentando al ejército, a ese pueblo que claramente ha dicho que no quiere más comunismo, que no quiere más socialismo en Venezuela. Y ese veneno que enferma de poder a un sujeto tan burro como Nicolás Maduro, es un veneno inoculado por La Habana. Es un veneno inyectado por la ideología comunista de La Habana.